Le regalé a mi hija una pequeña cafetería para que pudiera empezar una vida nueva, llena de sueños y de independencia. Pensé que le estaba poniendo en las manos una llave hacia la libertad, no una cadena. Pero el día que llegué a verla, la encontré llorando, obligada por su suegra a hacer el trabajo más sucio y humillante, sin cobrar un solo dólar, mientras la otra se reía y se quedaba con todo. La traición de alguien tan cercano se me clavó en el pecho como un cuchillo helado. Actué rápido, casi por instinto, y esa injusticia se convertiría en una venganza metódica, fría y paciente, que lo cambiaría todo y no dejaría piedra sin mover. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es ahora mismo donde estás tú y desde qué ciudad y país no estás viendo. Las campanillas sobre la puerta del café Amanecer tintinearon cuando empujé la hoja de cristal. Primero, me golpeó el olor a café quemado, pesado y rancio, seguido de un tufo agrio que venía de la cocina. Todo estaba mal. Demasiado silencioso, demasiado vacío, demasiado triste. Entonces la vi, mi hija, Daniela, de rodillas en la entrada del baño, con la puerta entreabierta para que cualquiera pudiera verla. Estaba frotando las juntas de los azulejos con un cepillo de dientes. Tenía la cara roja y mojada. Se secaba las lágrimas con el dorso de una mano mientras con la otra seguía restregando sin parar, como si su dignidad dependiera de no detenerse ni un segundo. «Daniela, te has dejado una mancha». La voz salió desde detrás de la barra, aguda y dulce como edulcorante artificial, pero con el filo de un cuchillo bien afilado. Una mujer de poco más de 60 años estaba sentada junto a la caja registradora como si fuera su trono personal. Pelo plateado impecable, gafas de diseño colgando de una cadena, expresión satisfecha. Era Ángela Fuentes, la suegra de mi hija, y la socia del café que yo había comprado para Daniela hacía apenas 3 meses con todos los ahorros de mi jubilación. La cabeza de Daniela se levantó de golpe. Nuestros ojos se encontraron. Los suyos se abrieron desmesuradamente, llenos de pánico. «Papá», susurró. «Leandro». La sonrisa de Ángela podría haber vendido seguros por teléfono. «¡Qué sorpresa tan encantadora!», dijo, levantándose con una tranquilidad estudiada. «No te esperábamos. Nosotros... bueno, todos estamos muy ocupados». Mi mandíbula se tensó. Caminé hacia mi hija esquivando mesas vacías. «He venido a ver a mi hija», dije despacio. «A mi hija y a su cafetería». «Nuestra cafetería, cariño», me corrigió Ángela, ladeando la cabeza. «Daniela y yo somos socias ahora. ¿No te lo contó?» El cepillo de dientes se le resbaló de la mano a mi hija, chocando contra los azulejos. «Hola, papá», murmuró. «Perdón, estaba terminando algo». La palabra «socias» se me quedó atravesada en el pecho como un trozo de carne podrida. Trabajé 35 años como inspector sanitario. Sé reconocer algo que se está descomponiendo, aunque nadie quiera verlo. En la esquina, sentado con un portátil abierto y la mirada clavada en la pantalla como si el mundo no existiera, estaba Tomás, el marido de Daniela e hijo de Ángela. Se removió incómodo cuando lo miré, pero no dijo una sola palabra. Solo había una clienta en todo el local, una mujer mayor junto a la ventana, mirando su taza como si esperara encontrar respuestas en el fondo del café. «Déjame ayudarte, hija». Me agaché para coger el cepillo de dientes. «Oh, no». Ángela se levantó, alisándose la falda con gesto teatral. «Tiene que aprender los estándares correctos de limpieza. El inspector de sanidad fue muy claro el mes pasado». Mi mano se detuvo en el aire. «¿Qué inspector sanitario?», pregunté, helado. Ángela hizo un gesto con la mano quitándole importancia. «Una visita de rutina. Daniela tuvo unos cuantos descuidos, pero ya lo solucionamos todo». Su sonrisa se ensanchó. «Tú de eso sabrás bastante, ¿no? Con tu antigua profesión». La máquina de café siseó detrás de la barra, soltando vapor. Conté hasta 5 antes de hablar. «Tomás», me giré hacia mi yerno. «¿Cómo va el trabajo?» Apenas levantó la vista. «Bien, suegro, ocupado. Ha sido una gran ayuda aquí», se adelantó Ángela, contestando por él.
Se encarga de las finanzas, de los proveedores. Alguien tiene que ocuparse de las cosas serias. Yo puedo encargarme, intentó decir Daniela, poniéndose en pie con el trapo en la mano. Cariño, eso ya lo hablamos, cortó Ángela, con una voz tan dulce que empalagaba. Tú céntrate en lo que se te da bien, la repostería. Las manos de mi hija se cerraron en puños alrededor del trapo. Se alejó hacia la mesa más cercana y empezó a limpiarla con movimientos circulares rápidos, casi frenéticos. Pedí un café a Ángela, no a Daniela. Me dolió, pero tenía que observar, no discutir. Ángela lo sirvió con una precisión teatral. A ver qué te parece nuestra mezcla, dijo apoyándose en la barra. He mejorado el origen del grano. Nuestro origen, puntualizó, como si cada palabra fuese una navaja pequeña. El café estaba flojo, amargo y mal de temperatura. Yo había cerrado locales enteros por menos que eso. Delicioso, mentí, notando cómo me temblaba ligeramente la mano al llevar la taza a los labios. Un poco de café se derramó sobre la barra. Los ojos de Ángela siguieron la mancha con una chispa de satisfacción. Sacó un paño de debajo del mostrador y limpió el derrame con una calma exagerada. No pasa nada, Leandro. A cualquiera se le escapa algo. Quise arrebatarle el paño. Quise gritar. En vez de eso, inspiré hondo y conté hasta 10. La mujer de la mesa junto a la ventana se levantó y se marchó sin terminar su café. La campanilla volvió a sonar al salir. Me encantaría ver los papeles de la sociedad, dije con tono casual. Siempre he sido un poco curioso con los documentos. Los documentos de negocios son tan aburridos, rió Ángela. Tomás se encarga de todo el tema legal, ¿verdad, cariño? Él asintió sin despegar la mirada del portátil. 35 años inspeccionando restaurantes, viendo a propietarios mentir, retorcerse, inventar excusas, usar todos los trucos del libro. Conocía la culpa, conocía el engaño, y sabía perfectamente cuándo los tenía delante de mí. Bueno, dejé la taza sobre la barra. Será mejor que las deje trabajar. Aquí nunca dejamos de trabajar, dijo Ángela radiante. Llevar un negocio exitoso requiere atención constante. Pero eso hace la familia, ¿no? Nos apoyamos. Miré a Daniela al otro lado del local, con el trapo en la mano, mirando a la nada. Claro que sí, respondí. La campanilla tintineó de nuevo cuando salí. Esta vez sonó más suave, o quizá era que en mis oídos solo había un zumbido de rabia. Conduje de vuelta a casa, 20 minutos entre el tráfico de la ciudad, con las manos tan tensas en el volante que los nudillos se me pusieron blancos. Sobre las 7 sonó el timbre. Daniela estaba en el rellano de mi piso, los ojos hinchados de tanto llorar. Entró sin decir nada, se sentó en el sofá y se abrazó las rodillas al pecho como si quisiera desaparecer. Le dije que iba por suministros, susurró. Tenemos un rato. Me senté a su lado. Esperé. La presa se rompió. Papá, lo siento tanto. Las lágrimas le corrían por la cara. No quería que lo vieras así. Tenía vergüenza. ¿Vergüenza de qué?, pregunté con la voz más suave de lo que me sentía. Ella dijo que nos ayudaría con los costos iniciales, que era una inversión familiar, que solo quería apoyarnos. Las palabras le salían atropelladas, desesperadas. Luego vinieron los papeles. Había tanto lenguaje legal. Tomás dijo que era normal, que era solo para protegernos a todos. Sentí un nudo en el pecho. Déjame verlos. Sacó una carpeta del bolso con las manos temblando. La abrí. El acuerdo de sociedad parecía normal en la primera página. En la tercera, se me revolvió el estómago. En la séptima, supe exactamente qué había pasado. Ella tiene el 51%, sollozó Daniela. El abogado dijo que... Ni siquiera pude escuchar lo que dijo el abogado. Estaba tan nerviosa que solo firmé. Mi voz salió fría, plana. Yo arreglaré esto. Papá, ella tiene dinero, contactos, y yo... Daniela. Le tomé las manos. Mírame. Lo hizo. Trabajé 35 años cerrando locales que se creían por encima de las normas. Apreté sus manos.
Voy a arreglar esto y no tardaré mucho. Se fue después de las 10, volviendo a casa como una adolescente que rompe el toque de queda. Me quedé en la oscuridad. Los documentos de la sociedad reposaban sobre la mesa de centro como 51 páginas de robo elegante. Mis ojos se desviaron hacia la estantería. Entre mis viejos pósters de sanidad, Lávate las manos, salvavidas, edición de 1952, había una pequeña cartera de cuero. Llevaba 3 años sin abrirla. Mi mano la cogió casi sola. Dentro estaba mi antigua placa de inspector. Inspector sanitario principal, Autoridad de Salud de Oregón. En la foto había un yo más joven, con más pelo y menos canas, pero exactamente los mismos ojos. Los mismos ojos que habían cerrado 43 restaurantes por infracciones graves. Pasé el dedo por el sello en relieve. Una sonrisa, nada amable, se me fue dibujando en la cara. A la mañana siguiente, la placa estaba sobre la mesilla de noche cuando desperté. El hábito hizo el resto. 30 años levantándome temprano habían programado mi cuerpo. A las 6 en punto ya estaba en la ducha. Me vestí con cuidado. Pantalones de tela, camisa abotonada, zapatos cómodos, el uniforme oficioso del inspector casual. No me había puesto esa combinación en 3 años, pero el cuerpo recordaba lo que hacía falta. El espejo ya no me devolvía solo la imagen de un padre desconcertado. Ahora veía a un hombre con un plan. El café Amanecer abría a las 7. A las 7:30 entré por la puerta. Daniela estaba detrás de la barra, sola, con ojeras marcadas. Dio un salto cuando sonó la campanilla. «Papá, ¿qué haces?» «Un café negro, por favor», dije en voz lo bastante alta para que me oyeran los 2 clientes dispersos y la señora de la mesa del rincón. «Y uno de esos rollos de canela». Sus ojos parpadearon, entendiendo más de lo que yo estaba diciendo. «Claro», respondió. «Ahora mismo». Me senté en la mesa del fondo. Abrí un periódico local que ni siquiera miré y fingí leer los titulares. Mi atención estaba en otra cosa. La puerta del refrigerador quedaba abierta demasiado tiempo. 20 segundos, 30. Abuso de temperatura. Daniela cogió leche y por fin la cerró, pero no había termómetro visible por fuera. Mala señal. En la zona de preparación, los lácteos estaban demasiado cerca de donde acababa de cortar verduras. Riesgo de contaminación cruzada. Ningún recipiente abierto tenía etiquetas de fecha. Infracción clara del reglamento. El móvil de Daniela descansaba sobre la mesa donde se terminaban los platos. Vector de contaminación. En 10 minutos había contado 5 infracciones citables sin siquiera entrar en la cocina. El café y el rollo llegaron a la mesa. Le di las gracias. Ella se alejó deprisa. 35 años hacen algo en el cerebro. Donde un carpintero ve muros de carga, yo veo códigos sanitarios. Las infracciones saltaban solas a mis ojos. «Leandro, qué alegría verte tan seguido». Ángela apareció desde la parte trasera con maquillaje fresco y sonrisa aún más fresca. Se sentó en la silla de enfrente sin que la invitara. «¿Ves? Te dije a Daniela que un buen café se vende solo. El lugar se ve distinto a la última vez», dije, sorbiendo un café tan flojo como el anterior. «¿Nuevos sistemas?» «Por supuesto». Se inclinó hacia adelante, encantada de escucharse. «He implementado varias medidas de eficiencia. Reducimos desperdicios, optimizamos inventario, recortamos gastos. Las pequeñas empresas mueren por gastar de más en tonterías como lácteos de marca premium. La marca genérica cuesta la mitad». Sus ojos brillaron. «Los clientes ni se enteran de la diferencia. Optimizar, una forma elegante de decir abaratar a costa de la seguridad. Yo ya había cerrado un local por servir leche caducada. En el mundo de Ángela, la caducidad debía de ser solo otro detalle que se podía optimizar. Tomé nota mental, revisar fechas en la cámara frigorífica, si es que tenían etiquetas. «Muy inteligente», dije. «Gracias. Tomás y yo revisamos cada línea de gastos. Tiene una cabeza para los números que ni te imaginas». Sonrió, orgullosa de su hijo. El pequeño flujo de clientes de la mañana empezó. 3 personas se convirtieron en 5.
Daniela iba y venía entre la barra y las mesas. Ángela se plantó junto a la caja sin moverse de allí. «No, no, no». Su voz cortó el murmullo como un zumbido molesto. «Así no, Daniela». Cruzó el local hasta la mesa que mi hija estaba limpiando. «Los círculos, mira». Le arrancó el paño de la mano y le mostró movimientos lentos, exagerados, como si se lo explicara a una niña pequeña. «¿Ves? Sin marcas. No es tan complicado». «Lo estaba haciendo así», murmuró Daniela. «¿Ah, sí? Pues 3 clientes se quejaron ayer de mesas marcadas. 3. ¿Sabes lo que eso hace con nuestra reputación?» 2 personas en mesas cercanas se removieron incómodas. Tomás levantó la vista un segundo, abrió la boca y la cerró. «Tomás, por favor», lo cortó su madre. «La estoy entrenando. Alguien tiene que hacerlo. 35 años de inspecciones y jamás había citado a nadie por limpiar en círculos o en líneas rectas. ¿Sabes por qué? Porque eso no tiene ninguna importancia. Lo que importaba era el control, y para gente como Ángela, el control era la razón de todo». «Disculpa», me levanté. «¿Puedo usar el baño?» «Claro», respondió ella con una sonrisa resplandeciente. «Al fondo del pasillo. Mantenemos todo muy limpio». «Le encantará, ¿verdad, Leandro? Con tu experiencia». Caminé por el pasillo y, de paso, tuve una vista perfecta del pase de cocina. Los productos de limpieza estaban guardados en la misma estantería que los alimentos secos. Infracción. El fregadero de la fregona estaba pegado al lavabo de lavado de manos. Otra infracción. Saqué el móvil e hice 3 fotos rápidas, discretas. El baño, paradójicamente, estaba impecable. Apuesto a que eso era obra de Daniela, no de Ángela. El lavabo de manos, sin embargo, tenía una grieta en la pileta, pequeña pero anotable. 4 fotos más. Cuando volví, Ángela se había sentado en mi silla y hojeaba mi periódico como si fuera suyo. «¿Sabes qué sección me encanta?». Ni esperó mi respuesta. «Economía. Hay que entender las tendencias del mercado para tener éxito». «Seguro», dije sin sentarme. «Daniela nunca la lee. No tiene cabeza para los negocios esa niña. Es buena, dulce, pero...». Dejó la frase en el aire para que la completara el silencio. Saqué la cartera, dejé un billete de 20 sobre la mesa. Café y rollo no costaban ni 7. «Quédate con el cambio, Daniela», dije. La mano de Ángela se adelantó como un rayo, cogió el billete y sonrió mientras lo contaba y se lo guardaba. «Qué generoso. Lo usaremos para comprar equipo nuevo. La máquina de espresso necesita arreglos». Daniela se quedó quieta detrás de la barra, con la mirada clavada en el billete desapareciendo. Salí sin volver la vista. En casa, abrí el portátil. 3 horas revisando el Reglamento Sanitario del Estado de Oregón, capítulo 333. La mayoría de artículos me los sabía de memoria, pero quería estar actualizado. Mi cuaderno amarillo se llenó de anotaciones: fallos de temperatura, riesgos de contaminación cruzada, etiquetado incorrecto, almacenamiento de químicos, mantenimiento deficiente del equipo. Cada infracción, un punto más en mi plan. Alrededor de las 6 llamé a Damián Clark, 40 años en la autoridad sanitaria. Habíamos entrenado juntos, trabajado codo a codo, cerrado un bistró famoso en 6 horas por infracciones flagrantes. Contestó al tercer tono. «Leandro Patiño, 3 años jubilado y de repente llamando para hablar de violaciones al código sanitario. ¿Qué pasó?» «¿No puedo saludar a un viejo amigo?», dije. Su carcajada tronó al otro lado de la línea. «En 3 años nunca me has llamado solo para saludar. Suelta. ¿Quién la ha cagado?». Hipotéticamente, me recliné en la silla. Una cafetería pequeña, dueña nueva, varias violaciones del capítulo 333, control de temperatura, etiquetado de fechas, riesgos de contaminación. El tono de Damián cambió. Se volvió profesional. «Eso ya son varias infracciones citables». «¿Qué tan grave?». «Lo suficiente, pero la dueña va sobrada de confianza. Cree que las normas son para los demás». «Esos son mis favoritos», respondió. «Los que creen que el reglamento es opcional,
Hablamos 1 hora de nada y de todo, como dos viejos soldados que recuerdan batallas. ¿Sabes qué, Leo?, dijo al final. Echo de menos trabajar contigo. Los nuevos son todo ordenadores y análisis de riesgo. Nadie tiene ya ese instinto para oler cuando algo está mal. Abrí el archivador metálico que había rescatado de mi antigua oficina. 40 años de contactos, inspectores, jefes de departamento, gente a la que había entrenado, gente que me debía favores, gente que aún recordaba cuando el inspector Patiño cerró aquel bistró en 6 horas. Mi dedo bajó por una lista de apellidos: Martínez, Chen, O'Donnell. Damián, dije en voz baja, alguien va a recibir una clase intensiva de reglamento sanitario. Capítulo 333. Es hora de que Ángela Fuentes descubra qué significa realmente optimizar un negocio. 2 días después estaba sentado en la mesa de mi cocina rodeado de papeles. No cualquier papel. 35 años de formularios, actas de inspección, listas de chequeo, modelos de denuncia. El archivador seguía abierto como una herida. En la web de la Autoridad de Salud encontré el formulario de quejas oficial, sencillo y burocrático. No me limité a rellenarlo, lo redacté como si fuera un informe de manual. Cada palabra elegida para encender todas las alarmas, múltiples infracciones observadas, riesgos de contaminación cruzada, abuso de temperatura en alimentos potencialmente peligrosos, preocupación reiterada por parte de población vulnerable. Eran palabras mágicas, de las que convierten una simple queja en una inspección prioritaria. Había redactado más de 3.000 informes en mi carrera. Ninguno me había dado tanto placer. En la libreta amarilla dividí mi plan en 4 fases. Fase 1, inspección sanitaria. Fase 2, daño a la reputación. Fase 3, acción legal. Fase 4, consecuencias económicas. La fase 1 estaba casi lista. Solo faltaban los últimos detalles. En el móvil, la app de teléfono desechable que había instalado la noche anterior, con un número imposible de rastrear, parpadeaba en la pantalla. Llamé a Daniela. ¿Estás sola?, pregunté. Silencio. Tomás está en casa de su madre. Papá, ¿qué pasa? Escúchame bien, bajé la voz. Mañana, cuando cerréis, necesito que olvides algunas cosas. Las etiquetas de fecha de los lácteos, por ejemplo, no las cambies. Y el registro de temperatura de la cámara, quizá estés demasiado cansada para rellenarlo. Pausa larga. La estás preparando, dijo al fin. Estoy dejando que la verdad se vea sola. Apreté más el móvil. ¿Me vas a ayudar? Su voz bajó a un susurro. ¿A qué hora tengo que esperar? La verdad. Pasado mañana, a media mañana. Lo sabrás cuando la veas. Cuando colgué, miré la pantalla del portátil. El formulario estaba completo, perfecto y devastador. Mi dedo se posó sobre enviar. Una vez lo hiciera, estaría usando 35 años de experiencia para apuntar directamente a la cafetería de mi propia hija. Sí, Ángela había creado esos riesgos. Había recortado en seguridad y humillado a Daniela, pero el nombre que figuraba en la licencia era el de mi hija. Era su sueño, el mismo que yo había financiado con todos mis ahorros. Recordé a Daniela de rodillas frotando el suelo del baño con un cepillo de dientes, llorando en silencio. Hice clic. No utilicé mi conexión de casa. A las 3 de la madrugada fui a otra cafetería de barrio. Pedí un café malísimo y usé su wifi. Paranoia, quizá, pero las quejas quedan registradas con hora e IP. De vuelta en casa, revisé el correo. Había un mensaje de la autoridad. Su queja ha sido recibida y asignada con el número de referencia 2025-PDX-11847. Fase 1 en marcha. La última hora de la tarde me llamó Damián. Lo he leído, dijo. Eres un manipulador de manual, Leandro. Has tocado todos los puntos sensibles. Población vulnerable. Eso es código rojo. Mencioné ancianos y niños pequeños, respondí. Exacto. Eso lo convierte en prioridad alta. La queja ya está marcada. Tendrían que asignarla en menos de 48 horas. Y lo harán. La estoy monitorizando personalmente.
Y por si acaso, todo por el libro, ¿eh? No estoy saltándome ningún protocolo. Tu queja está tan bien escrita que merece esa prioridad. Sonreí. ¿Me entrenaste bien? Sí. Su voz se ablandó. Pero prométeme algo. Mantente lejos del local cuando vayan. Si Ángela ve cualquier conexión entre tú y la inspección, hará preguntas. Lo entiendo, dije. Pensaba que podría cumplirlo. Me engañé. Al caer la noche, me di de alta en Google con un nuevo correo. Creé un perfil, Felipe Hernández, foto de un señor cualquiera de una web de imágenes de stock, camisa azul, sonrisa neutra, cara olvidable. Perfil perfecto para decir verdades incómodas y luego desvanecerse. Entré en la ficha del Café Amanecer. Tenía 43 reseñas, media de 4,2 estrellas, comentarios amables sobre los rollos de canela y el ambiente acogedor. Escribí una reseña de 1 estrella con tono educado. Me preocupa la aparente falta de atención a las normas de higiene. He observado prácticas alarmantes durante mi última visita. Espero sinceramente que la administración tome la seguridad alimentaria más en serio. Dudé un instante, luego pulsé «Publicar». Eran las 23:47. Al día siguiente, a las 10 en punto, estaba sentado en otra cafetería, justo enfrente del Café Amanecer, desobedeciendo la única instrucción que Damián me había suplicado que siguiera. Pedí un capuchino. ¿A qué temperatura guardan la leche?, pregunté al barista. Se rió. ¿Qué pregunta más rara? A unos 4 grados. El encargado revisa el termómetro 5 veces al día. Está obsesionado. Buen encargado, dije. El capuchino llegó perfecto, con la leche a la temperatura justa y la espuma exacta. Irónico. Estaba saboreando un café impecable mientras esperaba ver cómo citaban al local de mi hija por lo contrario. A las 10 en punto, un sedán blanco de la Autoridad de Salud aparcó frente al Café Amanecer. Bajaron 2 inspectores. Reconocí a la mujer por las fotos de las formaciones. La inspectora Martínez, carpeta en mano. El hombre llevaba el termómetro digital colgando del cinturón. El inspector Chen, joven, metódico, de esos que nunca hacen bromas en el trabajo. Desde la ventana vi cómo Ángela cambiaba de expresión. Primero la sonrisa automática de bienvenida, luego la confusión, luego la preocupación. Martínez mostró su credencial. Pude leerle los labios sin esfuerzo. Autoridad sanitaria, inspección rutinaria. Ángela respondió con una sonrisa más grande, esa que la gente se pone cuando cree que puede encantar al sistema. Martínez no sonrió. Los buenos inspectores no sonríen en servicio. Chen se dirigió hacia la cocina. La mano de Ángela intentó interceptarlo, guiándolo hacia donde ella quería. Él ni la miró. Tampoco los buenos inspectores permiten que el dueño controle el recorrido. Martínez se instaló en la barra, midiendo temperaturas, abriendo recipientes. Chen desapareció en la cocina, apuntando cosas en su tablet. Daniela se quedó petrificada junto a la máquina de espresso. Tomás seguía en su esquina, con los auriculares puestos, fingiendo que no pasaba nada. 40 minutos después, salieron los 2 inspectores. Incluso desde el café de enfrente, pude ver que Ángela había palidecido. Hablaba deprisa, gesticulando, señalando la cocina, apuntando a Daniela, a los papeles que Martínez sostenía. Era el lenguaje universal de «no es culpa mía, es culpa de ella». Martínez, en cambio, tenía la cara más neutra que he visto nunca. Bien formada, sin duda. Vi cómo le entregaba los formularios, las copias amarillas. Ángela los arrancó de sus manos leyendo, con la expresión transformándose en pura rabia. Se volvió hacia Daniela. Aunque no oía nada, supe que estaba gritando. 2 clientes se levantaron, cogieron sus abrigos y salieron a toda prisa. Chen y Martínez abandonaron el local sin mirar atrás, con la frialdad profesional de quien ya ha visto ese teatro 1000 veces. Yo apuré el capuchino, dejé el dinero en la mesa y me fui a mi coche, 3 calles más allá. Fase 1. Completada. Esa misma tarde, el móvil del número desechable vibró. Era Daniela. «No puedo hablar mucho», susurró, con ruido de fondo. «Está diciendo que todo es culpa mía, que he arruinado el negocio, que la multa es por mi incompetencia».
Tomás no dice nada. Papá, tengo miedo. Lo hiciste perfecto, respondí. Mantente firme. Esto no ha terminado. 1 hora más tarde, mi propio teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Leandro, dijo la voz fría de Ángela. Tenemos que hablar. Ya no me llamaba Leo ni suegro. Formal, distante, peligrosa. ¿Qué puedo hacer por ti, Ángela?, pregunté. No juegues al inocente. Es insultante para los dos. No sé de qué hablas. La inspección, la reseña de Google, la casualidad de los tiempos. ¿Crees que soy tonta? Mi corazón se aceleró. Fingí ignorancia. Han inspeccionado la cafetería. Es una pena, pero esas cosas pasan. Felipe Hernández, escupió. ¿Te suena el nombre? Porque su dirección IP sí me suena. ¿Quieres adivinar a qué domicilio está asociada? Silencio. Tenemos que hablar cara a cara, continuó. O esta misma semana llevo todas las pruebas a la policía y presento una demanda por acoso, difamación e interferencia con mi negocio. Tú decides, dentro de 1 hora, en tu casa. Colgó. Me quedé sentado en el sofá, con el móvil aún pegado al oído, sintiendo algo que no había sentido en 40 años de inspecciones. Miedo real. Ángela tenía un abogado, recursos, tiempo. Podía girar la historia y presentarme como un viejo obsesionado que perseguía a una pobre empresaria. Una reseña de Google, por estúpida que fuese, era prueba de que había apuntado contra su negocio. Si yo caía, no solo perdería lo poco que me quedaba, arrastraría a Daniela conmigo. Tenía 70 años, casi sin ahorros después de comprar la cafetería. Una sola demanda podía dejarme en la calle. 20 minutos antes de la hora acordada, yo aún caminaba en círculos por el salón. Los papeles de la sociedad estaban abiertos sobre la mesa. 51 páginas de robo disfrazado de alianza. Entonces sonó un mensaje de Daniela. Ella sabe que me ayudaste. Dice que irá contra ti. Lo siento, es culpa mía. Leí la frase varias veces. ¿Culpa mía? No, no lo era. Serví un whisky. Me lo bebí. Luego tiré el resto de la botella por el fregadero. Iba a necesitar la cabeza fría. El golpe en la puerta llegó exacto. 3 toques firmes. Abrí. Ángela estaba impecable. Traje color crema, perlas, maquillaje perfecto, como si viniera de una reunión de consejo. Detrás de ella, un hombre de unos 50 años, traje gris, maletín de piel. «Señor Patiño», dijo ofreciéndome la mano. «Soy Ricardo Domínguez, abogado de la señora Fuentes. Gracias por recibirnos». «Yo no he aceptado nada», respondí dejándolos pasar. «Me han amenazado, y eso sí me da curiosidad». Ángela entró como si estuviera tasando la vivienda para comprarla. El abogado puso el maletín sobre la mesa, lo abrió y sacó un montón de papeles que colocó ordenadamente. «Leandro», empezó ella, «dejemos los juegos. Sé que fuiste tú quien presentó la queja, sé que fuiste tú quien publicó la reseña, y sé que estás intentando destruir mi negocio». «¿Tu negocio?», repetí dejando que la palabra flotara. «Interesante elección». «Sí, mi negocio. El que salvé de la incompetencia de tu hija». Se inclinó hacia mí. «El que tú estás saboteando». Sacó el móvil, lo tocó un par de veces y me enseñó la pantalla. Mi reseña falsa con el nombre de Felipe Hernández, junto a la IP desde la que se había publicado. «¿Quieres explicarme esto?». El abogado intervino con voz suave. «Señor Patiño, esto encaja con un patrón de acoso y difamación. Mi clienta está preparada para interponer una demanda». Me reí. No pude evitarlo. La sonrisa de Ángela se volvió más afilada. «¿Te parece gracioso?». «Me parece gracioso que hayas venido a mi casa a amenazarme con abogados». Cogí los papeles de la sociedad de la mesa y los levanté ante sus ojos. «Cuando tú has cometido fraude, coacción y un robo de manual». «¿Quieres hablar de ilegalidades?». «Hablemos». La expresión del abogado cambió apenas. «Los documentos son legítimos», dijo él. «Están notariados, presentados y aceptados». «De acuerdo», dije. «Pero la web de la Secretaría de Estado muestra que Ángela registró una sociedad limitada 3 semanas antes
de que supuestamente hablaran de hacerse socias. Lo llamó plan de rescate, pero era premeditación. Y eso, amigo mío, en cualquier juzgado huele fatal. El abogado miró a Ángela. ¿No me comentaste ese detalle? ¡Está inventando!, saltó ella. ¡Miente! Son registros públicos, respondí. Y ya he enviado capturas a mi hijo y a una abogada amiga, por si acaso me pasa algo. En ese momento sonó el móvil de Ángela. Lo miró. Su cara cambió de la irritación a la alarma. ¿Cuándo? ¿Cuántos comentarios? Escuchó en silencio. Ahora voy. Colgó y me miró con odio puro. Alguien ha publicado las fotos de la inspección en Facebook, escupió. Las infracciones, la multa, todo. En el grupo Foodies de Portland, 12.000 miembros. Están destrozando nuestra reputación. Mantuve la cara neutra. Por dentro pensé, fase 2. No había sido cosa mía, pero la aprovecharía. Esto no ha terminado, dijo, dirigiéndose a la puerta. No, admití, no ha terminado, pero Ángela, créeme, esa reseña de Google es el menor de tus problemas. Empezaste una guerra con un hombre que pasó 35 años cerrando negocios que se creían por encima de las normas. Solo estoy calentando. Salieron los dos. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella, con las piernas temblando. En el pasillo, escuché aumentar las voces. Ángela hablando por teléfono mientras esperaba el ascensor. La acústica del edificio jugó a mi favor. Sus palabras llegaron claras. No te preocupes por Patiño, decía. Presentó su queja y se cree poderoso, pero los documentos de la transferencia están casi listos. En un mes el café será totalmente mío, legal y definitivamente. Su hija firmó todo lo que necesitábamos. Estaba tan desesperada por salvar la sociedad. Mi respiración se detuvo. El 51% era solo el primer paso. Continuó. En cuanto se registre lo demás, no podrán hacer nada. Las puertas del ascensor se abrieron. Sí, mándame los papeles definitivos la semana que viene, dijo. Para cuando ellos se den cuenta será demasiado tarde. La puerta se cerró. Su voz se cortó. Me quedé inmóvil en el salón, con el teléfono en la mano. Ya no era solo un 51%. En 30 días, Ángela pretendía quedarse con el 100% de la cafetería. Los $85.000 que yo había invertido y el trabajo de Daniela iban a desaparecer en un truco legal. Busqué una tarjeta que llevaba 3 años guardada. Fernanda Rodríguez, abogada mercantil. La había conocido en la inauguración del café. Si alguna vez tu hija necesita ayuda legal, llámame, me dijo. Era el momento. Al día siguiente estaba en su despacho, un estudio luminoso en un edificio de ladrillo visto del centro. La sala de reuniones olía a café caro y a papeles caros. Le conté todo. Ella extendió los documentos como si fueran pruebas de un crimen, que en el fondo lo eran. Son muy completos, dijo con tono neutro. Eso significa que quien los preparó sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ¿Podemos impugnarlos?, pregunté. Legalmente son válidos, admitió. Daniela firmó. El notario dio fe. El registro los aceptó. Pero si firmó engañada, bajo presión, o sin entender las condiciones, si hubo mala fe de la otra parte, podemos hablar de fraude y de nulidad. Necesitamos pruebas. La escuché al teléfono, dije. Admitió todo, que era un plan desde el principio. ¿Grabado?, preguntó Fernanda. No, solo mi palabra, negó con la cabeza. Testimonio de tercera persona, hearsay. En un juicio no vale. Necesitamos su voz, su cara, sus palabras, grabadas. Por suerte, Oregón es un estado de consentimiento de una sola parte. Si Daniela graba una conversación en la que participa, es totalmente legal. Ella lo hará, aseguré. Después de todo lo que le ha hecho, se pondría una cámara en la frente si hace falta. Damián me puso en contacto con su sobrino, Óscar, un chico de 20 y tantos que trabajaba en seguridad informática. Nos reunimos en una cafetería. Sacó un dispositivo pequeño de su mochila.
Grabadora de voz digital. Parece un simple clip para sujetar comandas en el delantal, explicó. Graba con activación por voz, más de 40 horas seguidas. ¿Y si Ángela la encuentra? Dice que es para organizar los pedidos. Nadie se extraña cuando alguien joven lleva un cacharrito encima. Se encogió de hombros. Esa noche, en mi portátil abrí una cuenta anónima de correo. Escribí a una periodista gastronómica que llevaba años siguiendo, Olivia Prieto. Olivia, te escribo de forma anónima porque temo represalias. Quiero hablarte de una cafetería de Portland, el Café Amanecer, antes Morning Brew. La copropietaria, Daniela Patiño, está siendo explotada por su suegra, que la obligó a firmar papeles que la dejan prácticamente sin nada, mientras la trata como mano de obra gratuita. Hace poco hubo una inspección sanitaria por recortes peligrosos que no fueron culpa de Daniela. Alguien tiene que contar esta historia. Envié el mensaje antes de arrepentirme. 3 días después, Daniela llevaba la grabadora prendida al delantal. Capturó horas de humillaciones, comentarios hirientes, órdenes dichas con voz dulce y cuchillo escondido. Necesitábamos algo más concreto. Llegó al cuarto día, en un momento tranquilo de la tarde, con el local casi vacío, Tomás fuera y Ángela contando la caja. Ángela, ¿puedo preguntarte algo? La voz de Daniela sonaba agotada en la grabación. ¿Qué? Respondió ella sin levantar la vista. He estado pensando en la sociedad, en la cafetería. ¿Algún día va a ser realmente mía, como papá quería? Pausa. Luego una risita fría. ¿Tuya? Daniela, cariño, ¿cuándo ha sido esto tuyo? Papá compró el local para mí, respondió mi hija. Tu padre tiró su jubilación en un negocio que tú no sabías manejar. Yo lo salvé. Este café funciona por mí. Pero legalmente todavía tengo parte, ¿no? Insistió ella. Legalmente, niña tonta, este café ya es mío, dijo Ángela con un tono que me heló la sangre cuando lo escuché. Los papeles que firmaste transfieren la propiedad. Tu padre ni siquiera se ha enterado. En un mes estará todo cerrado. Si tengo buen corazón, igual te dejo como empleada. Hubo 10 segundos de silencio en la grabación. Podía imaginar la cara de Daniela devastada. Tomás se aseguró de que firmaras todo, añadió Ángela. Confiabas en él. Confiabas en mí. Ese fue tu error. Cuando escuchamos el audio en el despacho de Fernanda, a los 10 segundos la grabación se cortó. Óscar la revisó. Se soltó el clip, se movió y perdió energía, explicó. Lo siento. Yo solté una carcajada amarga. Por supuesto, nada podía salir perfecto. Aún así es muy valioso, dijo Fernanda. Pero ese hueco nos da problemas. Un abogado defensor diría que falta contexto. Necesitamos más. Esa misma noche, Daniela me llamó llorando. Había oído a Tomás hablar por teléfono con su madre. Le dijo que me había escogido a ella en lugar de a mí, dijo. Que siempre había estado de su lado. Lo eché de casa. Se acabó. Mientras tanto, Olivia contestó mi correo. Había ido al café como clienta incógnita, hablado con vecinos, leído la lluvia de reseñas recientes. Algo está muy mal en ese lugar. Me gustaría escuchar la versión de Daniela. Publico en 3 días. Escribió. Respondí que sí. Daniela no dudó. Estaba cansada de esconderse. Cuando el artículo salió, a las 6 de la mañana, se titulaba El lado oscuro del café Amanecer, abuso financiero y explotación familiar. Para las 8 ya tenía cientos de compartidos. Para el mediodía, miles. La gente empezó a dejar reseñas de una estrella relatando escenas de gritos, humillaciones y mal servicio. Se organizó un boicot espontáneo. Los clientes subían fotos bebiendo café en otros locales con el hashtag Apoyemos a Daniela y no al abuso en Amanecer. Ángela respondió desde la cuenta oficial del café. Un comunicado calculado, lleno de palabras como difamación y versión parcial. Afirmaba que ella había salvado de la bancarrota el negocio de su nuera. Los comentarios la destrozaron. Gaslighting de manual. La típica señora que se hace la víctima tras explotar a todo el mundo. Alguien subió un vídeo a TikTok grabado a escondidas,
donde se veía a Ángela gritándole a Daniela por haber dejado caer una cuchara. «Una cuchara», decía el comentario más votado. Yo estaba allí. No vuelvo a pisar ese sitio. Creí que ya nada podía sorprenderme. Me equivocaba. Esa noche recibí un correo de una dirección anónima. He investigado su pasado, señor Patiño. Conozco la historia de su despido en 1999 por conflicto de intereses y conducta poco ética. Si quiere que ese expediente no llegue a la prensa local, deposite $20,000 en la cuenta que le indicaré. Tiene 48 horas. Me quedé helado. Esa parte de mi vida era un capítulo que había enterrado durante 25 años. Daniela me miró con el móvil en la mano. «¿Qué pasó en 1999?» preguntó en voz baja. Le conté la verdad. Había trabajado como inspector en otro condado. Un compañero citó con una dureza inusual a un pequeño restaurante mexicano de una pareja de ancianos inmigrantes. Técnicamente tenía razón, pero yo sabía que a los restaurantes de dueños blancos nunca se les aplicaba la lupa con tanta crueldad. Presenté una queja interna por discriminación. Mi supervisor la archivó. Fui directamente al comisionado del condado. Redujeron las sanciones y me despidieron por insubordinación y conflicto de intereses porque había comido allí 2 veces antes. Tenían razón en una cosa, dije. Rompí el protocolo, pero también sé que era lo correcto. Daniela me escuchó en silencio. «Perdiste tu trabajo por defender a esa familia», dijo al fin, «y ahora estás arriesgando todo otra vez por mí. Eso no es corrupción, papá. Eso es coherencia». El correo de chantaje decía que la ciudad se decepcionaría de mí. Daniela cerró el portátil. «Si alguien va a contar tu historia, seremos nosotros. Llama al periódico, cuéntalo todo y adjunta ese correo. El chantaje aquí es delito». A la mañana siguiente hablé con un periodista del Portland Sentinel, Marcos Chen, recomendado por Olivia. Le conté toda la historia. El despido del 99, el restaurante discriminado, mi mudanza a Oregón, la lucha por mantener la integridad en un sistema que prefería mirar hacia otro lado. Le reenvié el correo de chantaje. «Esto no demuestra corrupción», dijo Marcos. «Demuestra que alguien sacrificó su carrera por justicia y que ahora lo intenta de nuevo. Y por cierto, ese correo es prueba directa de un delito». Esa misma tarde el Sentinel publicó Los principios del inspector, la lucha de Leandro Patiño por la justicia, 25 años después. Incluía declaraciones de la pareja del restaurante que defendí en 1999, que aún seguían abiertos. Hablaban de mí con gratitud. El artículo reproducía el correo de chantaje y, tras una breve investigación, el periodista identificó a Ángela como la autora del mensaje. El Colegio de Abogados recibió una queja formal por intento de extorsión. El abogado de Ángela renunció al día siguiente. El segundo que contrató duró 24 horas. El tercero envió una carta agresiva, luego leyó el artículo y escapó también. 2 días después, Fernanda presentó la demanda oficial. Patiño contra Fuentes, por fraude, coacción y robo por engaño. Se fijó una primera vista para la semana siguiente. Esa tarde vi a Ángela en un cajero del banco. Intentaba retirar dinero. 1, 2, 3 veces. La pantalla decía «Operación denegada». Tenía las manos temblando. Se apoyó en la máquina, derrumbada. Por un momento vi a una mujer mayor y desesperada, más que a una villana. Luego recordé a Daniela de rodillas limpiando el baño. La compasión se desvaneció. Seguí caminando. Tomás envió un mensaje a Daniela. «Lo siento por todo. Dile a tu padre que ha ganado. Nos vamos de Portland. No me busques». La vista en el juzgado llegó y pasó. Ni Ángela ni Tomás aparecieron. El alguacil confirmó que no había contacto, ni abogado, ni respuesta. Fernanda pidió una sentencia en rebeldía y una orden de arresto. Vecinos del edificio de Ángela dijeron que la habían visto cargar maletas en un coche de alquiler a las 2 de la mañana. 2 días más tarde Damián me llamó. «Siéntate», dijo. «Un amigo en seguridad del aeropuerto me debe favores».
Ángela Fuentes compró anoche un billete de ida a Las Vegas. Tomás iba con ella, una mujer desesperada, con una maleta llena de dinero robado, huyendo a la ciudad de los casinos. Me pareció casi demasiado predecible. Pero no iba a dejar que se marchara con $15,000 en donaciones que la comunidad había dado a Daniela para rescatar el café. Volamos a Las Vegas al día siguiente. Daniela, mi hijo Felipe, que vino desde Berlín, y yo. La policía de Portland nos facilitó el rastro de la tarjeta de crédito de Ángela. Llegaba hasta un Motel 6 en la avenida Tropicana, a 2 kilómetros del Strip. La escena era exactamente la que uno se imagina. Edificios rosados descoloridos, asfalto agrietado, calor que parecía salir del suelo. El coche de alquiler de Ángela estaba aparcado fuera de la habitación 128, planta baja, cortinas cerradas. Toqué la puerta. Nada. Toqué otra vez. Ángela, soy Leandro. Tenemos que hablar, dije, sabiendo que me oía. La cortina se movió. Al poco, la puerta se entreabrió con la cadena echada. El rostro de Tomás apareció en el hueco, ojeroso, sin afeitar, 10 años más viejo que la última vez que lo vi. Ella no quiere verte, dijo. No me importa. O abres la puerta o llamo a la policía de Las Vegas y les digo dónde encontrar a una mujer con orden de arresto en Oregón y dinero robado en efectivo. Tú decides. La puerta se cerró. Sonó la cadena. Cuando se abrió del todo, nos golpeó un olor a tabaco rancio y comida rápida. Había 2 camas deshechas, botellas vacías en la mesilla, papeles por todas partes. Ángela estaba sentada en la cama del fondo, apoyada contra el cabecero. Llevaba la misma ropa de días atrás, el pelo plateado sucio y enredado, sin maquillaje. No era la reina de la caja registradora, era una mujer derrotada. No levantó la vista cuando entramos. «Robaste $15,000 de la caja antes de huir», dije sin rodeos. «Dinero que la gente donó para ayudar a mi hija». Silencio. «¿Por qué Las Vegas?», pregunté. «¿Pensabas de verdad que ibas a arreglarlo en una ruleta?» «No sé qué pensaba», respondió al fin, con una voz ronca. «Supongo que creí que podría ganar suficiente para devolverlo todo y demostrar que tenía razón». «Robando otro poco por el camino», intervino Daniela helada. «Ese dinero no era tuyo, era de gente que ni conoces, que quiso ayudarme». Ángela por fin la miró. Sus ojos estaban enrojecidos. «¿Quieres saber por qué hice todo esto?», preguntó. «De verdad, ¿por qué?» «Por avaricia», contesté. Negó lentamente. «Porque cuando mi boutique quebró hace 10 años, lo perdí todo. No solo el dinero. Perdí amigos, prestigio, mi lugar en el mundo. Yo era alguien y de pronto era una vieja fracasada. Cuando tú conseguiste el café, Daniela, vi una oportunidad. Al principio solo quería ayudar, sentirme útil. Pero luego vi que yo podía ser la dueña. Podía volver a ser importante. El café se convirtió en mi última oportunidad de demostrar que todavía valía algo. Y sí, te robé tu sueño para reconstruir el mío». «Podrías haber sido mi socia de verdad», replicó Daniela. «Podrías haberme apoyado sin esclavizarme. Elegiste lo contrario». Tomás dio un paso adelante. «Daniela, sé que me odias y lo entiendo, pero por favor, no me llames Daniela», lo cortó. «No te atrevas, no pongas esto solo en tu madre. Tú hiciste elecciones cada día. Cuando me hizo fregar el baño de rodillas, cuando me gritó delante de clientes, tú estabas allí. Podías haber dicho, basta. Elegiste callar. Elegiste el confort de su aprobación y mi humillación». Tomás se echó a llorar. «Te amo. Siempre te he amado». «No me importa», respondió ella. «Voy a divorciarme. Quiero que desaparezcas de mi vida. No hay redención para ti. No hay perdón. Solo te queda vivir con lo que hiciste». En ese momento llamaron a la puerta. Abrí. «Policía de Las Vegas», dijo el agente, mostrando la placa. «¿Ángela Fuentes?» Ella se levantó despacio. «Soy yo», respondió. Le pusieron las esposas. Antes de salir, me miró una última vez. «¿De verdad tenías que perseguirme hasta aquí?», preguntó. «Podías haber dejado que me esfumara». «Robaste $15,000 a gente que confió en mi hija», respondí. «No, no podía».
Mientras se la llevaban, dijo algo que me quedó dando vueltas mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo irónico? Sonrió sin alegría. Casi te respeto. Eres tan despiadado como yo, solo que tú tienes mejor publicidad. La diferencia, respondí, es que yo peleo por mi familia. Tú solo peleaste por tu ego. Volvimos a Portland esa misma noche. El café Amanecer nos esperaba con el cartel de «cerrado temporalmente» colgado en la puerta. Entramos. El aire estaba cargado, las vitrinas vacías, las facturas amontonadas en la barra. Daniela fue abriendo sobres en silencio. Cada uno era una mala noticia más. Proveedores impagos, facturas de luz atrasadas, avisos de corte. «Papá», dijo al fin, «es peor de lo que pensábamos. Con lo que se ha llevado, con todo lo que dejó sin pagar, debemos $23,000 solo para dejar el negocio a cero, sin contar comprar ingredientes, pagar seguros, nada». Felipe habló desde la barra. «Tengo $40,000 ahorrados, te los transfiero». «No», respondió ella. «Ya me diste demasiado, y aún así no es suficiente. No puedo seguir arrastrando a todos con esto. Gané legalmente, pero perdí el negocio. El café Amanecer está muerto. Nunca me había sentido tan impotente». No había informe, ni reglamento, ni inspección capaz de pagar deudas. Esa noche, con Daniela dormida en mi sofá y Felipe dando vueltas por la cocina, yo no tenía un plan. Por primera vez en toda esta guerra, no sabía qué hacer. La respuesta llegó sola, al amanecer. Mi móvil vibraba sin parar. Tenía decenas de mensajes de números desconocidos. Vimos la noticia del café. Queremos ayudar. Adjunto comprobante de transferencia para que Daniela pueda reabrir. Somos del grupo Foodies de Portland. Cuenta con nosotros. Olivia había publicado un nuevo artículo. Daniela ganó en los tribunales, pero hereda las deudas del abuso. ¿La ayudamos a levantar el café Amanecer? A las 2 horas, había $8,000 recaudados en un fondo colectivo. A los 2 días, pasaba de los 30,000. Proveedores ofrecían harina, mantequilla y café a precio de costo o directamente gratis durante algunos meses. Electricistas, plomeros y pintores se apuntaron como voluntarios. Portland estaba haciendo lo que mejor sabe hacer: cuidar de los suyos. 6 semanas de reformas después, el café era otro. Paredes recién pintadas, la cocina reorganizada según el código que yo llevaba décadas aplicando, mesas donadas, un mural en una pared lateral, una mujer con una taza de café en la mano, dibujada como una superheroína. Lo había pintado Fátima, la hija de 8 años de Daniela, que había decidido que su mamá merecía capa. El día de la reapertura, la fila daba la vuelta a la manzana. Las cámaras de la televisión local grababan, Olivia hacía fotos, la gente llegaba con flores, globos y hambre de rollos de canela. Los rollos se agotaron en 20 minutos. El café se llenó de conversaciones, risas y olor a masa recién horneada. 2 meses más tarde, en la audiencia final, Ángela apareció con el mono naranja de la cárcel del condado y las manos esposadas. La jueza Martínez le leyó la lista de cargos: fraude, robo, intento de extorsión. 18 meses de cárcel y la obligación de devolver los $15,000 robados a la caja cuando pudiera. Antes de que se la llevaran, pidió hablar. «Daniela, señor Patiño», dijo, «destruí su familia, les robé. Todo lo que han dicho de mí es verdad. Soy exactamente la villana que pintaron. No espero que me perdonen. Solo quiero reconocerlo. Lo hice yo, nadie más». Miró a Daniela. «Tu cafetería es preciosa», añadió. «La vi en las noticias. Eso es todo tuyo. Siempre fue tuyo, incluso cuando yo me creía dueña». Daniela se levantó y salió de la sala sin decir una sola palabra. Ángela asintió despacio, como si por fin entendiera algo, y se dejó llevar por los guardias. 6 meses después, el café Amanecer ya no era una historia de tragedia, sino de resistencia. No era un negocio millonario, pero era estable. Yo terminaba la mayoría de mis mañanas en la mesa del rincón, con un café negro que ahora sí estaba perfecto,
leyendo el periódico mientras escuchaba a Daniela reír con los clientes. Felipe mandaba videos desde Berlín y su foto colgaba en una pared junto a la mía. Tomás enviaba la pensión de su hija puntual cada mes, desde algún lugar de Oregón, sin notas ni explicaciones. Daniela la ingresaba sin comentario. A veces llegaban cartas de Ángela desde la cárcel. Mi hija las guardaba sin abrir en un cajón. Tirarlas le habría parecido concederle demasiada importancia. Un sábado, una clienta me preguntó, «¿Con todo lo que pasó, cree que valió la pena?» Miré a Daniela detrás de la barra, con harina en las manos y luz en los ojos. «Pregúnteme en 10 años», respondí. «La victoria no es un momento, es lo que construyes después». Felipe apareció en videollamada, desde el móvil apoyado junto a la máquina de espresso. «¿Sabes qué es lo gracioso, papá?», dijo. «Ángela pensó que un viejo inspector sería un blanco fácil. Se le olvidó que pasaste 35 años cerrando sitios como el suyo». «Los héroes no existen», repuse. «Solo hay viejos tercos que se niegan a dejar que los abusadores ganen». «Papá», me llamó Daniela desde la barra. «Tu rollo de canela está listo». Me acerqué. Ella miró con atención mientras yo le daba el primer bocado. Mastiqué, saboreé y tragué. «Perfecto», dije, «como todo lo que haces aquí». Sonrió de verdad, una sonrisa amplia, limpia, distinta de cualquier otra sonrisa que le hubiera visto en meses. Ese instante, esa sonrisa, valían más que cualquier juicio, multa o artículo en el periódico. Tenía 70 años. Mi jubilación estaba casi vacía. Daniela era una madre divorciada que trabajaba más horas de las que debía. Pero era libre, era dueña de su vida y de su café. Sobrevivió a algo que casi la rompe y salió más fuerte. La puerta estaba abierta y entraba una brisa suave, con olor a ciudad y a pan. Respiré hondo. Todo, desde el primer café quemado hasta la última sentencia, me había traído a ese momento. Mi hija sonriendo en su propia cafetería, con el delantal manchado de harina y la frente en alto. Si esta historia te ha gustado, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y contarme en los comentarios qué parte te impactó más o con qué personaje te sentiste identificado. Y si quieres seguir escuchando historias intensas como esta, haz clic en la caja que aparece a la izquierda para ver la siguiente. Gracias por acompañarme hasta el final.